Y hoy tenemos palabras de agradecimiento con Dios. Esta es la historia de Sharon, nuestra hermosa, amada Sharon Elisa. Ella llegó a nuestras vidas y supimos la gran alegría que venía una bebé. Fue pues una bendición saberlo, pero más o menos a los 6 meses y medio de estar embarazada, nos enteramos que nuestra amada bebé venía con malformaciones. Fue una noticia dura, pero el Señor nos recordaba en su palabra, en el Salmo 139, que dice que Él nos tejió en el vientre de nuestra madre y que, dice el salmista, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aún así, pues con duro de saber esta noticia, nos alegrábamos de que nuestra bebita venía en camino, fuera como fuera. De ahí pues el embarazo fue algo difícil porque día tras día que íbamos al médico era una mala noticia con respecto pues a confirmación de lo que tenía. En febrero nos avisan o nos dicen que no solamente tiene malformaciones, sino que tiene cardiopatía. Esto nos hace pues cambiar nuestros planes. Estábamos en la ciudad de Pereira y ahora teníamos que viajar a la ciudad de Bogotá porque esta situación tenía que tener una atención de 4º nivel. Fue decirle adiós a nuestras responsabilidades en Pereira. Pues allí estamos sirviendo en Misión Mies Internacional. Aquí pues tuvo que parar un poco esto. Dios fue bueno porque estaba preparando nuestro corazón para lo que venía. Empezamos a ver los milagros de Dios. Empezando porque la atención estaba en Pereira, médica, tenía que trasladarme aquí y aún así Dios estuvo abriendo camino para que mi bebé naciera en la Clínica Colombia y en la ciudad de Bogotá. Estando aquí en Bogotá, mi esposa se vino primero, yo llegué como a los 20 días, fuimos a la clínica, fue un poquito difícil porque aunque Dios estaba obrando, no la atendían, se supone que nos iban a hacer un traslado, que porque no había cómo tenerla a ella por las condiciones, pero gracias a Dios ya después de tiempo canalizan a mi esposa, vamos a hacer cesárea y aproximadamente 8 o 9 de la noche la entran a cesárea y bueno, el 5 de abril nace Sharon y me llaman como a las 10 aproximadamente a ver la niña. Efectivamente tiene malformaciones, tiene 2 piecitos, pie de quino, como torciditos un poquito, una mano más pequeñita, junto con la cardiopatía que nos habían dicho que tenía, que no era una sino 2 cardiopatías en el corazón. Esa noche la vi, no tenía aparatos porque ellos pensaban que tenían que conectarla a aparatos, a muchas cosas, pero cuando veo a Sharon no tenía ni siquiera oxígeno, no tenía nada. Bueno, cuando Sharon nace, pues él estaba recibiendo la noticia, yo preparándome pues en una sala, me la mostraron efectivamente con esas malformaciones, pero lo más bonito es que pues con todos los aparatos que venía, pues no la recibieron. Fue rápido, sin complicaciones. Ya al transcurso de los días se esperaba que ella le hicieran unos exámenes en el vientre, pero no se pudieron realizar porque era muy peligroso. Pues todas estas malformaciones hacían pensar que ella tenía algo extraño. Le hicieron un cariotipo y arrojó que era un síndrome que se llama el síndrome de Edwards o T18. Nunca lo había escuchado. Durante el embarazo me habían dicho que probablemente podía ser eso, pero no era seguro. Bueno, no es hereditario, sino es algo cromosomático. En la cadena de cromosomas se añade un cromosoma más. Esto de 600 mujeres le pasa a una, y esto es como al azar, dicen. ¿Qué pasa? Nos pasó a nosotros,
pero creemos que fue con un hermoso propósito, donde vemos que Dios, como decía en el Salmo 139, que Dios hace todo perfecto, su obra es perfecta y lo que hace Él es maravilloso y hermoso. Así que pues no se había equivocado, a pesar de este diagnóstico tan duro que nos dio muy duro, sabíamos que era con propósito. Cuando uno espera su primer hijo, no espera vivir todas estas cosas. Nosotros deseamos mucho a Sharon, y principalmente yo como hombre le decía al Señor que fuera su voluntad, pero que si se podía que fuera una niña, sería una bendición, pero que fuera su voluntad. Cuando nos dicen lo de la trisomía 18, fue muy duro para nosotros, pero Dios empieza a fortalecernos. Los que nacen con eso, que la mayoría son niñas, y los que nacen porque realmente la mayoría se mueren en el vientre. De los que nacen hay 3 grupos, que son muy pocos. El primer grupo es que duran unos días. El segundo grupo, y que cada vez es menos, dura un mes aproximadamente. Y en el tercer grupo, que cada vez es menos, duran algunos años. Nos colocamos muy tristes, pero Dios sigue trabajando en nuestras vidas y empieza a fortalecer nuestras vidas, a fortalecer nuestro corazón. Y aquí es donde llega algo loco. Llega un doctor, nada que ver pues con nosotros. Ya conociendo a nuestra bebé, yo bajé, pues yo después de la cesárea vi a mi bebé ya en su cunita. Enterarme de esta noticia no era nada fácil, yo no hacía sino llorar. Saber que pues no podría hacer como muchos planes con ella porque en algún momento ella tendría que irse. Dios pone a este médico, él me dijo, ustedes son seres especiales y Dios a seres especiales les envía seres muy especiales como ella. Ustedes tenían que ser los papás de ella y ella tenía que venir a este mundo por alguna razón. Me contó una historia, me dijo, yo he visto milagros de Dios en esta clínica y aunque mis colegas digan lo contrario, yo he visto que Dios hace milagros y ella es un milagro, porque como decía mi esposo, muchos de estos bebecitos en estas condiciones no nacen y ella había venido. Me contó la historia de un niño que había nacido sin ojos y sin piernas y su anhelo era tocar un instrumento y estar en la banda y su papá lo podía carretear y él podría realizar esto. Entonces él decía, los milagros existen y ustedes están viviendo uno de ellos con su hija. Bueno, siguen pasando muchas cosas, siguen pasando los días, ya sabíamos, digamos que el dictamen de la bebé, porque al principio no están las malformaciones y bueno, se puede corregir con terapias, se pueden hacer muchas cosas, pero después del dictamen muchas cosas cambiaron porque, como decía mi esposa, no sabíamos qué tiempo podía tener la niña. Y una de las cosas que más hemos aprendido en este proceso es a darle gracias a Dios por todas las cosas que estamos viviendo un día a la vez, porque solamente Dios sabía si el día que estábamos viviendo era el último de Sharon. Nosotros no lo sabíamos, podía pasar. Entonces empezamos a darle gracias a Dios, a dejar muchas cosas de lado y realmente darle valor a las cosas que son importantes. Y lo importante era estar con nuestra bebé, disfrutarla, pero también empezamos a entender y aún Dios ha empezado a hacer muchas cosas en nuestras vidas acerca de la voluntad de Dios. Y siempre en nuestra oración ha sido, Señor, que sea tu voluntad. Tú puedes hacer un milagro, pero tú tienes un propósito. ¿Cuál es tu voluntad? Porque si tú también te la quieres llevar y para que ella no sufra, lo vamos a entender. Entonces empezamos a pedir la voluntad de Dios y aún lo hacemos porque hemos entendido que a veces pensamos que la voluntad de Dios es lo que nosotros queremos, pero realmente no es así. Puede que Dios haga un milagro en Sharon y Dios permita que ella esté muchos años, solamente Dios lo sabe, pero si Dios no lo hace y si Dios se lleva a Sharon,
entonces nos vamos a amargar, entonces no vamos a seguir buscando a Dios. En eso Dios nos ha enseñado que sea cual sea su voluntad, es buena, agradable y perfecta, como dice en Romanos 12:2. Y que esa es la verdadera voluntad y que sea lo que pase, sea bueno, sea malo y sea tal vez doloroso, porque en el dolor es donde nosotros más conocemos a Dios. Entonces no importa la circunstancia que sea, si pasa va a ser su voluntad y va a ser para un gran propósito. Creemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y lo estábamos viendo en nuestra muñequita, en nuestra amada hija. Ahora entendemos un poco a Abraham cuando estaba entregando a su único hijo, a su amado hijo. Cada día que ha pasado es todos los días entregando a nuestra bebé a Dios y diciendo: Señor, tú haz tu voluntad, es tuya, tú la trajiste a este mundo con un propósito. ¿Hasta cuándo nos la vas a dejar tener? No sabemos. Pero era cada día entregando a nuestra amado tesoro, a nuestra hija. Y pues el tener que desprenderse y decir: Señor, haz tú, fue un proceso bastante doloroso. Pero empezamos a darle gracias a Dios porque los médicos nos bombardeaban y nos decían: bueno, no podemos reanimarla. ¿Qué hacemos, papás? Si pasa una circunstancia difícil, ¿qué hacemos? ¿La revivimos? Médicamente esto es un sufrimiento para la bebé. Entonces ahí entendimos que la voluntad de Dios tenía que hacerse, y la vamos a seguir entendiendo y vamos a seguir alabando a Dios pese a lo que sea. No solamente era en Sharon, nosotros tuvimos que dejar casa, ministerio, nuestra vida que teníamos en Pereira para estar aquí en Bogotá. Empezamos también a ver la mano de Dios en todo sentido. Gente empieza a orar Gente que no nos conocía. Aún que no nos conocía y siguen pendiente, y cómo Dios también empieza a mover su mano y a bendecirnos, porque Dios sí sabía o sabe cómo estamos nosotros. Y ha sido para nosotros una prueba de fe en todas las áreas. Dios estaba ahí bendiciendo, fortaleciéndonos y diciendo: yo estoy con ustedes, no teman. Luego de todo esto viene la parte más dura, y es el momento más difícil que vivimos con nuestra bebé, que fue ver cómo empezaban a manifestarse sus cardiopatías, de tener a nuestra bebé en nuestros brazos y verla morada, tener a nuestra bebé y ver que ella quizás iba a partir. El médico nos da una noticia: empezó a desaturarse, su frecuencia cardíaca empezó a estar muy mal. Dijimos: Dios mío, ¿qué está pasando? El médico le dice a mi esposo: espere, está su esposa, ya hablamos. Cuando llego yo, nos habla el doctor y nos dice, ya estando muy tarde, su bebé está manifestándose con sus cardiopatías, muy posiblemente muera, muy posiblemente no amanezca. Tenía sus problemas de succión, tiene paladar hendido, y pues se tenía planeado hacerle una gastrostomía para que pueda alimentarse mucho mejor. Pues esto limita su alimentación. Pero entonces el médico nos decía: quizás en esta gastro ella se nos quede. Entonces disfrútenla, ámenla, abrácenla. Fue un momento bastante duro. Y ahí una vez más dijimos: Señor, haz tu voluntad. Antes de ir a la operación, lo más tremendo es que realmente no pensábamos en ese momento en operación, porque según lo que nos había dicho el médico, posiblemente esa noche iba a ser la última noche para Sharon. Y sí, se la entregamos a Dios. Dios nos dio fortaleza en esa noche. Estuvimos hasta las 11 de la noche porque realmente no sabíamos qué hacer. No sabíamos, según las palabras del doctor, en qué momento
ella nos iba a dejar. Empezamos a orar, a adorar con mi esposa y Dios empieza a traer paz, no solamente a nosotros, sino a ella, porque ella no dejaba de llorar, el ritmo cardíaco y la saturación empezaba a subir y a bajar y a subir y a bajar. Y empezamos a experimentar el abrazo del Padre. Empezamos a experimentar quién es Dios. Como decía Job, a veces hablamos cosas que no entendemos ni tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. Y yo le dije a mi esposo, amor, ya no nos preocupemos. Y teniendo yo a mi bebita en brazos, le dije, adoremos, demos gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. Empezamos a cantar, empezamos a adorar. Ya en esa sala no había nadie. Y empezamos a adorar y a decirle, Señor, gracias, tú eres hermoso, tú eres grande. A la medida que adoramos, yo arrullando a mi bebé, el Señor empezó a darle paz, empezó a darle tranquilidad a nuestra bebé, empezó a darnos paz y tranquilidad a nuestras vidas y pudimos ir a casa y descansar y decir, Señor, tú tienes el control. Como dice en Isaías 41:13, yo soy tu Dios, quien te toma de la mano derecha y te dice, no temas, que yo vengo a ayudarte. Esa es la palabra que el Señor nos daba, nos confortaba, nos decía, yo estoy aquí, yo soy su Padre, yo les amo, no se angustien, no teman. Nos fuimos esa noche a descansar. A las 7 de la mañana estuvimos el viernes. Ese viernes estuvimos y bueno, llegamos, gracias a Dios. La niña sí se había desaturado en la noche un poco, pero había estado mucho mejor. Seguía mejor. Y llega el doctor y nos dice, bueno, la vamos a operar. Nosotros sí nos habían dicho de la operación, pero por el cuadro que había tenido esa noche pensamos que no, pero nos dice el doctor, bueno, ya está un poco mejor, pero igual hay que operarla. Le iban a hacer la operación a la niña. Esa operación no es grave, pero las condiciones de ella era lo que volvía un poquito la operación Más riesgosa. más riesgosa, por su condición principalmente del corazón, de las cardiopatías. Y una vez más le entregamos al Señor, a Sharon, le dijimos, Señor, si tú quieres hacer un milagro en Sharon, tú lo harás, pero si ella va a seguir sufriendo, Señor, te la entregamos y si tú te la tienes que llevar, llévatela. Después sale mi bebé de salas de cirugía, el doctor sale y nos da buenas noticias, que no hubo complicaciones, que se compensó. Ahora otro golpe duro es ver a nuestra bebé en la UCI, pues porque salía delicadita, verla entubada, verla con un montón de cosas conectadas fue bastante duro, pero decir, a pesar de lo duro, decir, Señor, gracias, un día más. Ya han sido 33 días que Dios ha hecho grandes cosas y cada día ha sido un milagro de Dios con Sharon. Y alrededor de esto, Dios se ha movido de una manera impresionante, tanto de las personas que hemos podido compartirles en la misma clínica. Decimos, el ministerio no ha acabado, sino el Señor nos trasladó a otro escenario. Que aún gente, los que papitos que han estado ahí, enfermeras, jefes de enfermeras, auxiliares, se nos han acercado y como que dicen, oiga, ustedes o papito, normalmente los hombres no están aquí como tan pendientes porque en un caso de estos dejan botadas a sus esposas, pero ustedes, o sea, la bebé sigue luchando porque el amor que ustedes le han dado se nota, se nota. El domingo nos dice la doctora, prácticamente ya no está respirando el aparato. Entonces para nosotros fue un poquito duro, pero le decimos, Señor, tú lo tienes en control. Nos dice ella, por sus características, no sabemos cuándo le podemos quitar el tubo, toca esperar, va a ser lento, pero el Señor es grande y sigue haciendo cosas maravillosas, porque llegamos el lunes y oh sorpresa, llegamos y Sharon ya no está incubadora,
está en una cuna y ya no tiene tubo, ya está respirando ella solita. Para nosotros fue una alegría inmensa. Si habíamos tenido una tristeza inmensa el jueves, el lunes tuvimos una alegría inmensa. Tenemos palabras solo de gratitud con Dios. Aprovecho para agradecer a toda la gente que ha estado orando por nosotros, a toda la gente que nos ha bendecido de alguna manera, a toda la gente que ha estado tan pendiente, preguntándonos cada día cómo está nuestra bebé. De verdad, cada día ha sido un milagro. Todas estas días tenemos lecciones que hemos aprendido. Una de ellas, y nos las dijo varias veces un médico, y este es el lema de toda esta historia: las tareas más difíciles, Dios se las da a sus mejores soldados. Sí. Y importante, hay muchas cosas que aprender. Valoremos todo lo que tenemos. Tú tienes hijos, valóralos, ámalos, aprecia cada instante que puedes estar con ellos, porque mientras nosotros le damos gracias a Dios y le pedimos a Dios que conforme a su propósito haya un día nuevo para Sharon, hay gente que está botando a sus hijos, hay gente que no ama a sus hijos. Lo decimos porque lo hemos visto en la clínica. Esto no debería ser así. Valoremos lo que Dios nos da, valoremos cada día, cada cosa por mínima que tengamos. No hay nada más bonito que recordar las palabras de nuestro Padre amado y también de grandes hombres que tuvieron que vivir dificultad. En su mayoría, y bueno, muchos nos preguntaban, ustedes, ¿por qué sirviendo a Dios, por qué les pasa eso? Dios nos respondía de esta manera: por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo, enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte, decía Pablo. Y el Señor vez tras vez le decía: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hemos visto que Dios se ha perfeccionado en esto. Y también en Romanos 5, del 3 al 4, dice: al mismo tiempo nos sentimos seguros, inclusive en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. Ahora pues decimos más bien que damos la gloria al Señor por cada día de Sharon, y en vez de quejarnos, ¿cuántas veces nos quejamos, renegamos y decimos un montón de cosas? Nosotros hemos decidido cambiar nuestra queja por agradecimiento, por alabanza, por pedir su voluntad, por la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, por ser agradecidos. Y hoy decir, bueno, y esta historia continúa, por decir al Señor: te alabamos porque tú eres bueno y porque cada cosita que nos das, por pequeñita que sea, es un milagro y es un motivo, aún las dificultades, para decir: Señor, donde soy débil, más bien soy fuerte. Así es, y como dice mi esposa, continúa la historia hasta que Dios diga. Y hasta que Dios diga, le daremos gracias, y lo que Él haga, le daremos gracias, seguiremos sirviéndole, seguiremos adorándole, porque lo que más hay en nuestro corazón ahorita hacia Dios es gratitud. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey.